sin ánimo de juzgar. Jamás quisiera entrar en una dinámica de juicios referente a lo que comento en estos vídeos. Cada uno de ustedes puede aplicar esa reflexión y esa claridad a lo que cada cual puede ver. Cada uno de nosotros, de este pequeño grupo de personas o individuos o personas aisladas, individuales, que de alguna forma están transitando un sendero de transformación, de regeneración interior, de trabajo interior serio y profundo. Pues quisiera también es necesario, digamos que una síntesis, digamos que una revisión de todo este campo de la espiritualidad. Muchas veces tengo expresado que personalmente yo no veo la espiritualidad como ningún tipo de buenismo, ni santurronería, ni apariencia. Para mí la espiritualidad es una conexión, es una comprensión con nuestra propia existencia y la existencia que nos rodea, y a la vez es una claridad, es luz, y en esa claridad, en esa luz, es de alguna forma objetividad a la hora de ver, a la hora de expresar y a la hora de percibir la vida y percibir las relaciones humanas también. La hipocresía, el cinismo, una forma de relacionarse en todos estos grupos que se forman, en todas estas clases, terapias que de alguna forma han entrado a través de estos medios o a través de otros medios, muchas veces no es más que una adoración del ego. No es una espiritualidad genuina, o así lo veo, con todos mis respetos, sino que es una adoración continua de ese ego que necesita reafirmación, necesita reconocimiento. No puede haber una auténtica relación si hay ego. No puede haber una relación sana y genuina en una pareja si hay ego. No puede haber una relación sana y una relación genuina en una relación de amigos si hay ego. Todo esto se lleva también o se extrapola a esos grupos de meditación, esos grupos espirituales donde existe una interacción entre todos los miembros. Pues no puede haber espiritualidad de ninguna forma si en esos grupos se maneja el ego. Eso de que el ego es necesario, eso de que el ego es una parte natural de nosotros, que forma parte de la vida, forma parte de nuestra personalidad, es una falacia. Esa es la falacia del propio ego. El ego se reafirma, el ego se justifica. El ego no es necesario. El ego es un añadido mental. Es, digamos que una expresión de una necesidad de poder que tiene el ser humano, que tiene sobre otro, esa necesidad de dominar a otro ser humano. Eso es ego, básicamente, y eso no es necesario. Y eso hay que examinarlo, hay que disolverlo, hay que comprenderlo a fondo, cuál es la raíz, cuál es el condicionamiento que lleva al ser humano al fracaso absoluto en todo el campo, en todos los campos de relación humana. Cada vez estoy más convencido y cada vez lo tengo más claro, que este mundo sería un paraíso si no existiera ese factor psicológico que se llama ego.
El ego no hay que justificarlo, el ego no hay que complicarlo, el ego no hay que ni siquiera trabajarlo, el ego simplemente hay que observarlo. Observar el ego es observarnos a nosotros mismos, porque muchas veces espiritualmente se trabaja al ego o se observa al ego desde el propio ego, y es conveniente que exista un desapego total de nosotros mismos para observar, digamos que ese componente psicológico que de alguna forma condiciona y ha condicionado hace siglos para atrás. El ser humano lo condiciona y lo sigue condicionando y lo seguirá condicionando, porque el ser humano está apegado a sí mismo. Ese es el propio ego, ese poder que nos otorgamos a nosotros mismos, ese poder sobre los demás, no sobre nosotros mismos. Muchas personas le produce auténtico pavor, auténtico terror, el hecho de desapegarse de sí mismo, porque les da la impresión de que si se desapegan de sí mismo, de alguna forma se quedan sin nada, se quedan sin su propia esencia. El hecho de disolver su propio ego le produce un temor descomunal muy similar al miedo, al terror, a la muerte, porque en el fondo es eso, en el fondo es una muerte en vida, pero es una muerte psicológica. Nada nos va a pasar, nada va a suceder más que sentirnos liberados de un peso ancestral, de un peso que hemos adquirido a lo largo de los siglos a través de nuestra genética, a través de las costumbres, a través de la tradición, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la clave. Y realmente pierden el tiempo miserablemente todos aquellos grupos de yoga, grupos de meditación, grupos de filosóficos, grupos llamados espirituales, etcétera, etcétera. Pierden el tiempo miserablemente y se autoengañan de forma miserable mientras no disuelvan su propio ego. Pueden practicar 1000 posturas, pueden hacer 1000 meditaciones, pueden charlar y pueden discutir y pueden filosofar todo lo que quieran, hasta que disuelvan, hasta que comprendan la causa por la cual el ser humano no sabe relacionarse, la causa por la cual el ser humano entra en competitividad constante, en celos y en envidias y en luchas, allí donde esté, sea en un grupo de trabajo laboral o sea en un grupo de trabajo espiritual. El ser humano se va a comportar siempre de la misma manera, y al final lo inevitable, la destrucción, la aniquilación, el odio entre los propios seres humanos. He llegado a experimentar, he llegado a ver directamente cómo personas se derrumban literalmente al suelo, se marean, se desploman ante una confrontación, ante una especie de reflexión directa sobre esa parte que tenemos en nuestro interior, sobre esa energía densa que es nuestro propio ego, esa energía poderosa que es nuestro propio ego, una energía poderosa pero destructiva a la vez para nosotros y para los demás. He podido evidenciar, he podido experimentar, he podido ver con mis propios ojos cómo hasta qué punto esa energía está impregnada en nuestras células, en nuestras neuronas, en nuestra genética, y cuando es iluminada con un rayo de conciencia, con un rayo de luz o de comprensión, el cuerpo físico entra en una especie de shock. Es un shock momentáneo que si se supiera aprovechar, si se supiera trabajar
conscientemente en ese shock que esa persona sufre, eso podría aportarle una transformación radical. Pero lamentablemente esas personas, cuando se levantan de ese shock, se aferran con más fuerza a su propio resorte, que es el mismo ego. Es una pena. Bueno, y ustedes me podrán decir, tú que estás hablando del ego, tú que tanto hablas del ego, ¿tú tienes o no tienes ego? Bueno, yo le podría decir que sí, que tengo ego, y le podría decir que no tengo ego. En ambos casos, usted sacaría su propia conclusión. Pero esto no es cuestión de conclusiones, esto es cuestión de comprensión. Lo que sí le puedo decir es que yo me observo internamente, y el trabajo del ego es en el instante presente, es aplicar conciencia continua. Eso es el trabajo del ego. No es cuestión de una meta, no es cuestión de un objetivo, es cuestión de un proceso continuo, de trabajo continuo, de trabajo en cada instante de nuestra existencia, y una observación continua. Eso es el trabajo. Y después existen grupos, escuelas, que se dedican a trabajar el ego desde un punto de vista externo, es decir, señalando el ego al pupilo, señalando el ego al estudiante, incluso pues como una forma de humillación, para que así esa persona se humille y al final alcance esa humildad y ese ego se disipa, ¿no? Eso es una falacia, es el ego contra el ego, es el ego de supremo, el ego de maestro contra el ego del pupilo, y eso al final es un juego más totalmente inútil, que yo lo he vivido en carnes propias. La causa por la cual el ser humano vive en esta tierra, vive en un auténtico infierno, no es culpa ni de las élites, ni culpa de los gobernantes, ni culpa de nadie. Es responsabilidad absoluta del ser humano. Es el ego que, como antes afirmaba, siempre toma acción en las relaciones. La diferencia entre el ego de un gobernante, de una persona que está en las altas esferas, y una persona que está en la sociedad como un ciudadano normal, es el nivel de poder de ambos. Uno tiene un poder y el otro tiene un poder. El ego actúa desde un poder y el ego actúa desde otro poder. Esa es la diferencia, no hay más.